Muy buenos días, Dios les bendiga a mis hermanos. Este es su hermano David Brown, una vez más en su canal, La Santa Palabra Divina. En esta mañana es mi deseo compartirle una vez más la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero hablarle o compartirle sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartirle la siguiente cita en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, que reza de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Este relato o esta declaración nos lo dice nuestro hermano el apóstol Pablo. Pablo, siendo un servidor de Jesucristo, un enviado de Dios para proclamar el Evangelio, entendió que el Evangelio era poder de Dios para todo aquel que cree. Y por lo tanto él no se avergonzaba de proclamar el Evangelio, que significa buenas nuevas, buenas noticias. El Evangelio de Dios es una bondad de Dios, es un favor de Dios, en la cual nos indica una noticia en la cual es de mucha ayuda en la problemática del pecado que hay en la humanidad. Las escrituras hablan bien claro desde el libro de Génesis, haciendo saber de que el hombre desobedeció a Dios, y por causa de la desobediencia entró el pecado. Este hombre fue Adán, nuestro padre por la carne, porque somos descendientes de Adán por la carne. Y cuando desobedece a Dios, el pecado entra a su vida y recibe la condenación de Dios, que es la muerte. Por eso que en el libro de Romanos nos dice que por cuanto Adán pecó, todos los hombres pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Dice que por cuanto Adán pecó, la muerte pasó a todos los hombres, a toda la humanidad. Es por eso que el hombre sin Cristo está bajo el juicio de Dios y bajo la condenación eterna. Pero qué bueno fue que Dios, antes de los tiempos, antes de crear los cielos y la tierra, Él le place proveer redención para el pecador. Él le place proveer salvación para el pecador. Y envía a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a su único Hijo, ya que el hombre por sí mismo no puede, ni por sus obras, ni por sus méritos, ni por cumplir una ley, satisfacer la ira de Dios, el enojo de Dios por el pecado. Dios es un Dios justo y sus juicios también son justos. Por eso que como el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, el hombre es incapaz de satisfacer la ira de Dios, de satisfacer los estándares de Dios, de agradar a Dios, el Señor envió a Jesucristo, su Hijo,
a su único Hijo, Jesucristo siendo Dios santo, sin mancha, viene a la tierra, enviado por el Padre, pero también Él vino voluntariosamente, como ese Cordero de Dios, como dijo el apóstol, el profeta Juan, disculpen, como dijo el profeta Juan, vino como un cordero al sacrificio. Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo santo, se ofreció a sí mismo se ofreció, dispuesto a obedecer al Padre, porque el plan de redención era que el Padre lo pasara por padecimiento. Él fue quebrantado por el mismo Dios por nuestras rebeliones. Fue castigado por su propio Padre por nuestros pecados y nuestra desobediencia y alejanía de Dios. Nuestra rebelión contra Dios. Jesucristo fue muerto o matado por el propio Padre. Alguien tenía que satisfacer su justicia. Alguien tenía que satisfacer esa ira de Dios. Y Jesucristo lo llevó a cabo. Jesucristo se puso como el sustituto del pecador para traer salvación. Y la salvación consistía en libertarnos de la ira y del juicio de Dios. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, en Jesucristo, todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el evangelio que Pablo estuvo predicando. Que todo aquel que creyera en Jesucristo, fuera judío o fuera gentil, obtendría la salvación. Todo aquel que por la fe recibe a Jesucristo, al unigénito del Padre, y cree que ese sacrificio que Él hizo en la cruz, de dar su vida por nosotros, sufriendo el castigo de Dios, y creyera, sería salvo. Y este es el mensaje que por años, por siglos, se ha estado predicando. Que el que creyera en Jesucristo, en el Hijo de Dios y en su obra expiatoria en la cruz, será salvo, será perdonado, será libertado del castigo eterno. Pero tú tienes que creer en Jesucristo. No es por tus obras, no es porque te consideres bueno, no es porque hagas buenas acciones y que alcanzarás la salvación. No, es por creer en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el justo? El que cree que Jesucristo es el Señor. El que cree que Dios lo levantó de entre los muertos. Ese será salvo. Ese entrará en una amistad correcta con Dios. Ese será declarado inocente, porque todos somos culpables ante un Dios santo y justo. Pero si ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en Jesucristo y en lo que Él hizo, esa obra gloriosa, esa obra maravillosa de entregarse por nosotros los pecadores y sufrir el castigo que tú y yo merecíamos, entonces seremos salvos de la ira de Dios, seremos salvos del infierno. Y yo te digo en esta mañana, el que escuche esta transmisión, este video, ven a Jesucristo, vuélvete a Jesucristo en arrepentimiento y fe, y Él te salvará y te perdonará. Dios le bendiga. Bendiciones.